¿Qué tal? Buenas tardes. En este video quiero compartir con ustedes algo que he estado aprendiendo y revisando en estas últimas semanas. Y quiero empezar por lo último. En esta diapositiva que ustedes están visualizando, les hará match, tendrá algo de sentido con lo que están acostumbrados a revisar en las plantas. Normalmente hay una reunión de arranque de 5 minutos donde se comparten objetivos, se revisan áreas de oportunidad del día anterior, etcétera, ¿no? Posteriormente hay una curva, una meseta donde el trabajo a profundidad se desempeña, se desarrolla. Está el trabajo, es como el clímax de la concentración del operador o del equipo disciplinario. Posteriormente hay un proceso donde hay una intervención por parte del coordinador o supervisor de la línea, donde está monitoreando y está buscando eliminar obstáculos que afecten el desempeño de la línea productiva, ¿no? Y al final, pues siempre se busca tener una reunión de cierre. Normalmente estas pequeñas sesiones a lo largo del día operativo, del día productivo, las repetimos sin entender realmente el por qué se nos solicita esto, ¿no? Muchas veces los coordinadores, los supervisores llegan a pensar que esta es una solicitud innecesaria, burocrática, nos quita tiempo, y hay cierta resistencia a llevarlas a cabo. Lo que quiero compartir con ustedes en esta sesión tiene que ver con el fundamento neurocientífico de por qué este tipo de actividades funcionan. Y esto es porque, recordemos, hemos estado hablando de las operaciones en una empresa manufacturera principalmente. Sin embargo, toda actividad de empresa, toda actividad de negocio tiene una operación que ejecutar. Y dentro de esa operación en la que agrega valor a un producto, hay 5 elementos fundamentales que siempre están presentes: mano de obra, método, maquinaria, medio ambiente y materiales, en sus diferentes presentaciones, pero estos 5 ingredientes siempre están presentes. Y el optimizar una operación normalmente siempre nos inclina hacia buscar temas de ingeniería industrial: balanceo de líneas, tiempos y movimientos, optimización de renovación de maquinaria, subcontratación de algunos ensambles o subensambles. Buscamos el just in time. Siempre vamos con el foco hacia el proceso productivo, y ciertamente debemos hacerlo porque es ahí donde nuestro costo de venta puede disminuir. Sin embargo, esta sección solo es un pequeño eslabón de la cadena que debemos de administrar. Y esta sesión, este video, tiene como foco la mano de obra. Pero más allá de hablar lo que recursos humanos normalmente hace, que es motivar, capacitar, desarrollar, quiero que hoy tengamos un foco desde un fundamento neurocientífico, ¿no? Es decir, las personas nos comportamos y nos conducimos de cierta forma en ciertos contextos, no solo por nuestra forma de ser, no solo por nuestro carácter, sino porque hay ciertos procesos neurológicos que hacen que nosotros nos conduzcamos de una forma u otra. Entonces, eso es precisamente lo que hoy quiero compartir con ustedes. Y esto, haciendo referencia al título de la primera presentación, arquitectura, ¿qué quiere decir? Que más que hablar de charlas motivacionales, más que partir el pastel en el mes del cumpleaños de los operadores, más que hablar de bonos y de premios para la gente, eh, es que podamos cuestionar si nuestro sistema está diseñado para que nuestro equipo tenga un comportamiento específico. De ahí que entonces busquemos que la palabra que nos guíe durante este proceso sea la arquitectura del sistema, del entorno, ¿vale? Haciendo una pequeña comparación, normalmente tenemos un organigrama y de directores, gerencias, supervisiones y operadores. Pues la cadena de mando va
comunicando una instrucción, ¿no? Hay un objetivo definido por el CEO y de ahí va bajando y haciendo una cascada para que llegue al operador. Si bien nos va y nuestros líderes han tenido cierta pericia para poder comunicar el mensaje sin que se pierda la esencia del mismo, pues tendremos algún grado de éxito. Sin embargo, no deja de ser una comunicación tradicional en la que se distorsiona el foco o el objetivo y que además no preserva el mensaje original y además no influye en el comportamiento o conducta de las personas. Entonces, de ahí que lo que vemos del lado derecho sea nuestro tema de interconexión del sistema. Entonces, lo que buscamos es una multiconexión multidireccional en la forma que se desarrolla la comunicación y el comportamiento humano. De tal suerte que cada sistema se retroalimente a sí mismo y se convierte en un loop. Ahorita vamos a desglosar a qué nos estamos refiriendo con este proceso de retroalimentación, ¿no? De que estamos buscando que esto genere un comportamiento y lo refuerce. El resultado de una acción refuerce el comportamiento de la misma y esto se vuelva un ciclo continuo. Vamos a revisar básicamente 4 herramientas neurocientíficas que nos ayudan a desarrollar entornos o ecosistemas que permitan que el comportamiento humano tenga cierta particularidad o cierto desempeño. ¿Y por qué verlo de esta forma? Porque al final lo que buscamos dentro de una organización es optimizar el desempeño de la misma. Y el mayor activo siempre serán las personas. Adicional de que es un ser humano que, al igual que nosotros, tiene necesidades fundamentales y básicas. Y hablamos de una coexistencia equilibrada y óptima que buscamos como seres vivos, pues es nuestro mayor activo porque también es de quien depende mucho el éxito de la organización. Ciertamente es que ahora la tecnología hace que ciertos puestos vayan cambiando o vayan modificándose, o a lo mejor algunos dejen de existir, pero habrá nuevas actividades a desempeñarse. Entonces el factor humano siempre va a estar presente en nuestras organizaciones. Las 4 herramientas neurológicas, neurocientíficas que quiero compartir con ustedes hoy es el modelo SCARF, es lo que tenemos nosotros como un proceso de fundamento de los circuitos neurológicos que hacen que nosotros de manera, eh, ¿cómo se dice? Subjetiva, de manera intrínseca, de manera automática, busquemos la supervivencia. Estos mismos elementos en el cerebro funcionan para poder buscar una relación social dentro de nuestra empresa, dentro de nuestra familia, dentro del contexto social, ¿vale? Esto fue desarrollado por el doctor David Rock. Algo interesante es que estos 4 elementos que vamos a revisar son teorías que nacen del 2006, 2011 hacia la fecha. Entonces, estas propuestas, estos desarrollos, estos estudios no son tan antiguos como el Lean Manufacturing, ¿no? Por ejemplo. Ok, el otro elemento que vamos a revisar es la teoría del empuje, ¿no? La teoría del empuje es esta que un pequeño éxito nos invita a tener un paso más hacia el desarrollo del hábito, hacia el desarrollo de nuevos comportamientos. Vamos a ver un poco del doctor Fogg. Esta teoría tiene que ver de una forma matemática cómo es que hay 3 elementos que se integran para poder desarrollar un comportamiento deseado o específico, y al final el principio del progreso, ¿no? Este tema de desarrollar pequeñas acciones que vayan permitiendo un nuevo hábito. El tema de SCARF, ¿este qué dice?
Dice que el cerebro humano procesa las interacciones sociales usando las mismas redes de supervivencia. Recordemos que todo el proceso mental, cognitivo que se lleva en nuestro cerebro usa las redes neuronales que existen, y en la medida que un eh, hábito se va fortaleciendo, después en automático actuamos de esta forma, ¿no? De ahí que algunas profesiones, por ejemplo, alguien que trabaja en primeros auxilios a través del entrenamiento, desarrolle estas capacidades de respuesta y luego ya lo haga en automático. Entonces, esta red neuronal, esta red eh, que nuestro cerebro utiliza para la supervivencia, que es la que gestiona el tema del hambre o el peligro, esta misma red neuronal es la que se utiliza para los desarrollos de interacción social. Entonces, la premisa es que un cerebro amenazado no puede alcanzar la excelencia. ¿Qué es lo que buscamos a través de este principio neurológico? Que al individuo le demos 5 elementos de soporte o básicos para que él pueda estar libre de amenaza o sentir su cerebro libre de amenaza dentro de la organización, y entonces él pueda buscar este desarrollo hacia la excelencia. Uno de ellos es el estatus. Todos como individuos siempre buscamos reconocer o identificar cuál es nuestra importancia dentro de la organización. Sí, de ahí que cada posición dentro de la empresa deba de ser reconocida como importante, porque en función de ese estatus, esa importancia relativa que yo tengo con respecto a otros, eso va a hacer que yo pueda tener o no un comportamiento hacia el desarrollo y el progreso, o un comportamiento reprimido. ¿Cuáles son las cosas que lo fortalecen? El reconocimiento en público por la experiencia generada versus la crítica pública, ¿no? Entonces, criticar en público, aunque sea en una reunión de 4 o 5 personas, y le pongas el regañadón a quien se equivocó, pues eso está demeritando su estatus, eso está decreciendo su estatus, y eso va a hacer que su cerebro lo sienta como una amenaza. Y un cerebro amenazado no puede alcanzar la excelencia. Luego tenemos el otro elemento, que es la certeza. Todos como seres humanos tenemos esta necesidad de poder predecir o eliminar la incertidumbre, ¿vale? Entonces, mientras más confiados, mientras más certeza de lo que está por venir tengamos, pues más relajados vamos a estar. Un cerebro que no tiene la certeza de qué es lo que va a pasar, pues entra en estado de alerta, y obviamente el cerebro pues está ocupado en sobrevivir en lugar de proponer ideas de mejora dentro de la organización. De ahí cómo podemos desarrollar un buen escalón de certidumbre, objetivos explícitos y transparentes, y lo que demerita o lo que hace menguar la certeza pues es ambigüedades, ¿no? Mientras más ambiguo sea la indicación, pues más incertidumbre, y entonces una condición de amenaza va a estar presente en el cerebro. El otro elemento es la autonomía. Como seres humanos siempre buscamos la libertad, y cuando no nos sentimos libres de actuar, entonces también entramos en esta posición de defensa, de estado de alerta, ¿vale? De ahí que demos siempre la oportunidad a cada individuo dentro del corporativo, dentro de la organización, dentro de la empresa, dentro del negocio, su marco de referencia para que él pueda actuar y tener esta toma libre de decisiones dentro de un marco establecido de desempeño o de desarrollo. La microgestión termina demeritando este proceso. El otro elemento que tenemos que tener es el tema de eh, pertenencia, el tener un vínculo dentro de la organización, es esta capacidad para relacionarse. Así que si hay una organización donde hay los pequeños grupitos por ciertas afinidades,
y luego tenemos elementos que se aíslan o aún entre estos grupos se aíslan unos de otros, entonces nuestro cerebro también va a estar en estado de amenaza. Y la equidad, al final, aunque no sea algo mencionado, nosotros notamos los favoritismos. Y cuando hay un favoritismo presente, entonces nuestra conducta también se ve o entra en un estado de amenaza porque identifica que no hay equidad en el trato de los miembros del equipo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tú necesitas antes de meterlos a una plática motivacional? Identificar que estás reconociendo el estatus dentro de la organización, que tiene una importancia dentro de la organización, confirmar que tu equipo tiene certeza y claridad de los alcances de su posición, de su trabajo y de su interacción con otros, reconocer o identificar que tienes realmente un entorno que permite la autonomía de tus empleados, que no estás haciendo el micromanagement, que no estás haciendo la microgestión. Debes de tener también la certeza de que tu equipo de trabajo tiene un sentido de pertenencia y de vínculo, y el sentido de pertenencia no se desarrolla regalando playeras con el logo a las personas. Eh, Tiene que ver con toda la interacción social que sucede dentro de la organización para que realmente el individuo se sienta parte de un clan, parte de un grupo, y buscar siempre la equidad, buscar siempre el trato justo hacia las personas de manera homóloga, de manera universal. Si tú estos 5 elementos los tienes controlados, lo que vas a hacer es que el cerebro va a bajar la guardia, va a eliminarse de un estado de amenaza y entonces libre de ese modo de supervivencia, pues va a poder empezar a aprender nuevas habilidades, va a poder participar en proyectos Kaizen para mejora continua, va a poder hacer su trabajo de manera eficiente y eficaz, la calidad se va a cumplir, los procedimientos se van a respetar, porque él va a estar en un entorno que no lo pone en amenaza, ¿va? Son temas que se pueden desarrollar muchísimo más allá de lo que estoy compartiendo en este momento. Y de hecho, tampoco quiero que este video sea tan largo. Así que de los 4 elementos que habíamos mencionado, quiero que nos enfoquemos al de Fogg, la ecuación de la ejecución. ¿Por qué me pareció bastante interesante esta ecuación del comportamiento? Se desarrolla o se define como que el comportamiento es el resultado. La B que está aquí presente es el de behavior, es el comportamiento objetivo, y este se da de multiplicar la motivación, que es la M, la capacidad, que es la letra A de habilidades, de ability, y la P de prompt, de detonante o de señal de aviso. Estas 3 variables deben de estar presentes al mismo tiempo para que un comportamiento específico se pueda dar dentro del individuo. ¿Por qué me parece importante esta ecuación o este elemento y con el que quiero concluir esta sección? Vale, porque hablando de las tres variables, la motivación dice que es la disposición o el deseo de realizar la acción. Y Fogg lo divide en 3 palancas en 2 direcciones. ¿Va? Esto lo llama él motivadores primarios. Y estas 3 palancas que tienen 2 direcciones, la primera es placer o dolor. Es decir, nosotros actuamos buscando un placer o buscando evitar un dolor. Seguramente habrá quien también actúe buscando el dolor, probablemente. Pero esto tiene que ver con buscar respuestas físicas o emocionales inmediatas. Eso es la primera palanca que mueve la motivación. La segunda palanca es esperanza y temor. Nos motivamos con la esperanza de algo mejor o con el miedo de no recibir un castigo. Eso hace que estemos motivados en algún sentido para hacer o no hacer. Y es decir, es la anticipación de un resultado futuro, ya sea positivo o negativo. Esa es la segunda palanca que mueve la motivación. La tercera palanca que mueve la motivación es la aceptación y el rechazo.
Nos motivamos buscando pertenecer a o evitar ser rechazados a. Es el deseo intrínseco que tenemos como humanos de pertenecer o evitar el aislamiento. Entonces, esas tres palancas están vinculadas en la motivación. De ahí que si tu política o tu liderazgo lo que hace es generar dolor, generar temor o generar rechazo, pues evidentemente tu personal no va a estar motivado. Y no necesariamente tiene que ser por un maltrato, ¿no? O una forma grosera o agresiva de hablar. Puede ser hasta tu misma política que no permite que el individuo sienta placer al realizar su trabajo, sienta esperanza de un mejor futuro para él y para quien depende de él, de ese ingreso, y porque no es aceptado dentro de la organización, dentro de los grupos, dentro de la empresa. ¿Sí, sí alcanzo a explicarme? De ahí que la motivación va mucho más allá de poner letreros con carita feliz en los pasillos, ¿no? O mandar correos con frases bonitas. Tiene que ver con la forma en la que interactúa el individuo dentro de la empresa. Aquí lo importante o la nota a resaltar es que la motivación es altamente volátil, sube y baja constantemente. Por ello, confiar únicamente en la motivación para instalar hábitos suele fallar. Estoy leyendo de mi libretita de notas. Vale. El siguiente elemento, la siguiente variable es la capacidad, es la A de ability. Esta variable mide si la persona tiene la capacidad para poder realizar la acción en ese instante. El modelo propone hacer la conducta más fácil de realizar. Es decir, Fogg dice que si la tarea o la acción a ejecutarse tiene cierto grado de complejidad, eh, aunque se tenga motivación, es muy probable que no se logre el comportamiento o la acción esperada. Eh, de ahí que sí, sirve capacitar, sirve entrenar, pero debemos buscar hacer la tarea lo más fácil posible. El cerebro humano siempre va a buscar ahorrarse la fatiga, va a buscar el camino de menos esfuerzo. Entonces, independientemente de que capacitemos y entrenemos a nuestro personal, nosotros debemos diseñar sistemas que reduzcan la fricción, que eviten el esfuerzo exagerado o excesivo para el cumplimiento de una tarea. Esta, ¿cómo se evalúa? Hay 6 factores que él define para poder determinar si es complejo o simple. Hablando de tiempo, si me va a llevar mucho tiempo, si me va a requerir recursos, dineros adicionales, esfuerzos, ya sea mental, físico, ciclos de pensamiento, es algo que me demanda mucha concentración, es una desviación social, es algo que moralmente no estaría yo dispuesto a hacer o que va en contra de, y evitar conductas no rutinarias, ¿no? Es decir, mientras más cambiante sea la tarea a ejecutar, pues hay mayor complejidad a realizar. Entonces, este es el elemento de habilidad. Tiene que ver con la capacidad para ejecutar en el instante que se necesita y buscar que esa capacidad, aunque sí sea desarrollada, busquemos simplificarla para que pueda ser de fácil ejecución. La tercer variable, el prompt o el detonante, esto me parece muy revelador por la forma en la que lo desglosa Fogg. Habla de 3 detonantes o 3 características, 3 tipos de detonantes. Tenemos el detonante dentro de la persona, es decir, proviene del interior, ¿no? Es algo intrínseco en nosotros como sentir hambre, tener una emoción o necesidades fisiológicas. Eso va a ser un detonante, eso va a ser un aviso, eso va a ser quien manda la señal para que nosotros actuemos de una u otra forma. Tenemos el detonante de contexto. Este es un estímulo del entorno, ¿va? Es ejemplos de esto, una notificación en el celular, el sonido de una alarma, ver un letrero, detonantes de contexto, el tipo de clima y ambiente laboral que hay en derredor.
El detonante de acción, este es anclar un nuevo comportamiento a uno ya existente, a una rutina que ya tengo. Por ejemplo, si yo me levanto y lo primero que hago es tomar mi café, y entonces a esta rutina de tomar mi café, lo que le agrego es tomar mis vitaminas después del café, ¿no? Entonces, esta nueva rutina la anclo a un comportamiento que ya tengo. Y cuando estos tres elementos se dan, el comportamiento se modifica en función del tipo de motivación, el tipo de habilidad y el tipo de desencadenamiento. La gráfica aquí muestra que mientras más difícil sea ejecutar la tarea y la motivación sea baja, pues el detonador no va a suceder, lo que está aquí con los triangulitos amarillos. No importa que yo tenga un buen detonante, no tengo la motivación y la habilidad o la capacidad es baja o nula. ¿Qué es lo que permite o dónde es donde tenemos más probabilidad de éxito? En procesos de simplicidad, sencillos de realizar, y donde la motivación es mediana alta. Dentro de ese lado de la curva tendremos mayor probabilidad de tener éxito en el comportamiento de de nuestro equipo de trabajo, ¿vale? Me faltó hablar de los otros dos modelos, pero el modelo de Fogg me pareció bastante interesante porque define precisamente lo que hace que nosotros hagamos las cosas, ¿no? O estamos motivados, estamos capacitados para hacerlo y tenemos una señal. Y esa señal es cubrir una necesidad, es alcanzar un objetivo, eh, y bueno, ya lo mencionábamos, ¿no? Puede ser el detonante desde la persona, en el contexto, en el entorno, y cuando ya hay acciones al que le sumo un nuevo hábito, una nueva tarea. Entonces, si yo quiero optimizar mi operación de manufactura o de producción, evidentemente tengo que desarrollar a mi equipo de trabajo. Pero además de desarrollar al equipo de trabajo, hablando desde el contexto de capacitación y entrenamiento, yo tengo que asegurar que el entorno permita estos espacios libres de amenaza, para que entonces el individuo baje la guardia, su estado de alerta disminuya y entonces el circuito neuronal se pueda utilizar para mejora continua, para reducir errores de calidad, para optimizar procesos. Eh, no solo basta con colocar bonos financieros por productividad o por alguna otra conducta, porque lo que hacemos ahí simplemente es depender de que ese bono, esa promesa al premio, lo mantenga motivado. En el momento en que ese premio no genera la motivación del individuo, el comportamiento no se va a dar y no vamos a tener respuesta del equipo. Te leo en los comentarios. Gracias por tu tiempo en este espacio y coméntame si quieres que desarrollemos los otros dos temas.